Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. 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 Toca al que está a tu lado y dile: hay libertad en este lugar. Díselo de nuevo, dile: hay libertad en este lugar. Hay dos tipos de creyentes en lo que yo creo. Unos que conocen la palabra pero no la confiesan con sus labios. Y hay otros que son conocedores de la palabra pero la confiesan. Y la fuerza, el poder de la iglesia no está en el conocimiento de la palabra. Aún Satanás tiene conocimiento de la escritura. ¿Está conmigo? Eso está fuerte, ¿verdad que sí? Aún los gnósticos, los que estudian la Biblia para desacreditarla, tienen conocimiento de la escritura. Aún las sectas y muchas religiones estudian la escritura. Pero solamente la escritura tiene un poder sobrenatural cuando es confesado por un labio que le cree, por un corazón que le cree. Dice: lo que tú confieses con tus labios y tú creas en tu corazón. Hay una conexión de lo que confesamos con aquello que creemos. Eso produce milagro. Eso produce milagro. Alguien puede reaccionar y decir amén a eso. A eso produce milagro de Dios. Es la confesión de lo que usted conoce con las palabras que usted cree en su corazón. Hace producir lo que Dios quiere producir en nuestras vidas. Hubo cosas impresionantes que Dios quiso hacer, mas Dios le decía al profeta: da la palabra. ¿Por qué Dios le dice a un profeta: da la palabra? ¿Por qué Dios le dice a Moisés: extiende tu vara sobre el mar? ¿Por qué Dios le dice a Moisés: declara la palabra, di la palabra? ¿Por qué Dios le dijo a los profetas en varias ocasiones: di la palabra? Porque Dios es soberano para hacer lo que Él quiere hacer, pero hay un poder de legalidad cuando nosotros autorizamos a Dios a obrar en nuestras vidas. Y yo quiero que Dios cambie a mi hijo. Yo quiero que Dios cambie a mi esposo, mi esposa. Los casados digan amén. Y yo quiero que Dios cambie mi comunidad. Yo quiero que Dios cambie las cosas en mi alrededor. Pero si Dios se mete sin tu intercesión, entonces Dios sería un intruso, metiéndose sin invitación. Y Dios es respetuoso, Dios es caballeroso. Y a Él le gusta obrar e intervenir donde hay una iglesia clamando, donde hay un hombre o una mujer intercediendo. Ahí radica el poder de la intercesión de un hombre o una mujer que sabe invocar el poder y la presencia de Dios. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Yo soy un poco loco, un poco gritón, pero no estoy enojado. Nací en la isla de Cuba en el año 1980. Estoy bien joven, bien joven. Las canas es porque conseguí suegra. Conseguí una suegra. Con eso quiere decir que me casé, ¿verdad? Gracias al Señor. Cuando conocí a mi suegra, era una mujer católica, de hueso colorado. Ella no quería conocer de las cosas del mover del Espíritu Santo. No quería entrar a las cosas del Señor un poquito más profundo. Ella servía al Señor de una manera un poquito más superficial. Y yo le dije, sabe que yo la valoro y la estimo mucho y la respeto porque usted ha dedicado su corazón para estudiar las cosas del Señor. Pero eso es como quien va a primaria, luego va a secundaria y luego va a la prepa y luego va a una especialidad, ¿no? Y nos vamos entrando en diferentes niveles. Y le dije, yo no le invito a cambiar de religión, le invito a entrar a una escuela universitaria en el Espíritu, a conocer de las cosas del Señor. Pero ella era muy dura, no quería. Ella sentía que era traicionar lo que ella consideraba que era lo único que Dios
podía llevar a su vida, y Dios tenía muchas cosas más para ella. Pues tiempo después el Señor nos dio la victoria, ella abrió su corazón, empezó a conocer más del Señor y ya murió hace unos meses. Está en la presencia del Señor, la ganamos para Cristo. Una mujer se convirtió en una intercesora poderosa y dejó un legado sembrado en su familia, algo poderoso y tremendo. Lo que usted confiese con sus labios y crea en su corazón, eso se hará. Recuerdo una vez que yo le dije a mi esposa, esta mujer se va a convertir cuando, no le voy a decir lo que dije, pero le dije, cuando esto y esto y esto suceda en su vida, ella va a venir rendida al Señor. Y sí, sucedió que cuando pasaron unos mesecitos, llegó una situación complicada y empezaron a pasar problemas y empezó una situación bien difícil y ella dijo, yo quiero entregarme al Señor. Y no es que el profeta le maldice, pero es que lo que uno confiesa con sus labios, lo que uno cree en su corazón, Dios está listo para intervenir. Pero Dios no es intruso, Dios es caballeroso. Y ahí está el poder de la palabra profética. Dice amén. Estamos pastoreando en la ciudad de Waco, Texas. Ya tenemos ahí como unos 11 años pastoreando en esa ciudad. Nací en el Evangelio, como le dije, en el año 1980 en la isla de Cuba. Mis padres fueron pastores desde antes de yo nacer, en un país comunista donde no hay libertades para servir al Señor. No hay tanta libertad como aquí, es muy difícil, pero aún así hay una iglesia desafiante que decide ser fiel y servir al Señor. El Señor me permitió salir de Cuba hace varios años, como unos 22 años. Pasé por México y yo nunca entendí el asunto. ¿Por qué tenía que llegar a México primero y después a Estados Unidos? Pero así pasó y después entendí, me enamoré de una mexicana, hermano, me enamoré de una mexicana y me casó la mexicana. Bueno, hermano, nos casamos, ¿verdad? Me echó el guante la mexicana, decimos, nosotros los cubanos sí decimos, me echó el guante la muchacha y me enamoré perdidamente de esa mujer. Y ella vivía a 6 horas de distancia de Waco, en la frontera, Nuevo Laredo, Tamaulipas, de lo de México. Así que yo viajaba los fines de semana para ir a verla. Todo mi cheque se me iba en gasolina y en quedarme en el hotel. Y cuando ya nos fuimos a casar, pues ya no teníamos dinero ni para hacer una boda, porque pues todo me lo gastaba en ir a ver la muchacha. Pero eso sí, estábamos bien contentos y esperamos 1 año y medio para casarnos, porque ella estaba estudiando en sus estudios universitarios. Y fue un tiempo de espera, lo cual fue muy bueno. Le doy gracias al Señor, ha sido una gran fortaleza en mi vida. Le pido que se ponga de pie, mi esposa. Por aquí la pueden ver, saludarla. Siempre me gusta presentarla, no sé que hay un muchacho soltero y la ve y le quiere pedir el número de teléfono, ¿verdad? Soy medio loco, medio bromista, pero soy un hombre entregado y apasionado al mover del Espíritu Santo. Y si hoy en esta mañana yo digo alguna frase que para usted es ofensiva, le pido que me perdone y que entienda que llegamos de culturas diferentes y aquí establecemos la cultura del reino, pero aún así predomina nuestro lenguaje, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar. Le pido que no se sienta ofendido, no es mi propósito, mi intención ofender a nadie, sino más bien compartir algo de Dios. No sé del todo cómo usted esté acostumbrado a ver un predicador, pero este que usted está mirando en esta mañana está medio loco porque Dios así ha tratado con mi vida. Yo nací, como le dije, en ese país comunista. Cuando yo tenía como unos 6 años, una compañera mía de escuela se le cayó el lápiz. Y yo me agaché y levanté el lápiz, se lo devolví. Y la maestra tomó el lápiz y lo volvió a tirar en el suelo. Y le dijo a mi compañera de mesa, le dijo, agáchate y recógelo tú. Y la niña dijo, pero si él me hizo el favor, él lo recogió, ¿por qué lo tiró usted? Dijo, no permitas que un cristiano te haga un favor. Solamente le cuento eso para que usted vea lo que es nacer en un país comunista. De un niño de 6 años sentirse rechazado aún por los maestros de la escuela, por la sociedad que le rodea, porque es abierto en su corazón para adorar a Dios. Usted tiene una gran libertad en este país.
Y cuando usted viene a este lugar con cara de sueño, medio dormido, y usted no vino para adorar a Dios, usted está comportándose de una manera malagradecida porque usted está en un país donde usted tiene libertad para adorar al Señor. Ahora los tibios se enojan y los espirituales dicen, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Usted tiene libertad en este lugar para adorar al Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes en esta mañana? Déselo. Denle ese aplauso al Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Trajeron sus cinturones? Aprieta el cinturón por ahí, póngaselo porque el avión va a despegar. No, de verdad. Yo voy a hablar muy valientemente. Al cabo yo por aquí ya estoy buscando una puerta. Me voy valiente. Yo quiero traerte una palabra de parte de Dios a tu vida. Y esta palabra le he titulado, si te caíste, levántate. No veo a nadie tomando notas, pero si usted puede recordar todas estas prédicas, yo lo necesito a usted allá en nuestra iglesia para que le enseñe a memorizar tanto a la gente allá. Cuando yo voy a un lugar y yo sé que Dios me va a hablar, siempre llevo mi lápiz, llevo mi libreta, porque mañana viene el ataque del enemigo, mañana viene la prueba, mañana viene la adversidad. Y la palabra de hoy es efectiva para el evento, la circunstancia, la adversidad que vas a enfrentar mañana. La iglesia tiene que aprender a anotar y a escribir, porque hoy usted está aquí apoyando este ministerio, mañana Dios lo levanta a usted a levantar otro ministerio en el otro extremo de Dallas, y usted va a decir, Señor, ¿qué voy a predicar hoy? ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué era lo que decía mi pastor? La iglesia no es un lugar de entrenamiento, es un lugar de capacitación. Perdón, la iglesia no es un lugar de entretenimiento. Es lo que quiero decir. La iglesia es un lugar de capacitación y entrenamiento y activación espiritual. Aleluya. Amén. Wow. Cuando yo nací, mi padre me tomó en sus brazos. Me dijo, gracias Señor por este hijo que tú me has dado. Va a ser un predicador, un hombre que te va a honrar y te va a servir. En varias ocasiones el enemigo ha tratado de matarme. Ha sido una guerra dura, muy grande. He vivido experiencias muy fuertes. El último accidente brutal que tuve, que perdí la conciencia por un día entero, no recuerdo nada de lo que pasé, lo que viví en ese día, fue el día después de haber iniciado la iglesia en la ciudad de Waco, Texas. Al día siguiente, el lunes, el domingo, tuvimos nuestro primer servicio, iniciamos el ministerio de la iglesia allí. Y el día siguiente en el trabajo tuve un accidente a las 3 de la tarde y yo había entrado a las 5 de la mañana a trabajar y no recuerdo nada. Pero ¿sabe qué algo recuerdo? Yo estaba acostado en la cama de mi cuarto, con la cabeza abierta, una herida así desde acá, un tubo que tenía una presión de 55 toneladas, salió disparado y me pegó por aquí, me levantó todo el cuero cabelludo, me lo tiró para adelante, se me miraba todo el cráneo así blanco, todo el hueso, todo. Y tuve pérdida de memoria, no recuerdo nada por más de 24 horas, no sé qué pasó en mi vida, solo lo que la gente me dice que sucedió. E incluso las cosas que yo hice desde la mañana que entré, yo no recuerdo lo que había hecho, nada, pérdida total de memoria. El enemigo trató de matarme. ¿Por qué? Porque habíamos iniciado el ministerio el día anterior, porque el diablo puede ver a los hombres y las mujeres de potenciales cuando nacen para servir al Señor. ¿Sabe usted cuántos de ustedes conocen la historia de Jacob y de Esaú? Esaú nació para una bendición. ¿Se acuerda? Nació porque era el primogénito. Él nació para ser el hombre que portaría el manto de liderato en la nación de Israel. Sin embargo, ¿con quién terminó Dios haciendo los negocios? Con Jacob. Algo Dios me dijo en mi vida. A mí me gusta tratar con la gente que nace para un propósito, pero prefiero escoger a los que nacen para conquistar esos propósitos. Y Esaú nació para un propósito, pero no vivió para conquistar su propósito. Los cementerios están llenos de grandes predicadores que nunca predicaron. Los cementerios están llenos de grandes evangelistas que nunca predicaron.
Los cementerios están llenos de grandes hombres y mujeres con una voz tremenda para predicar, evangelizar, reprender demonios, profetizar, cantar, adorar, pero nunca lo hicieron. Porque hay gente que está esperando que se le aparezca un ángel y le dé un cordelito, un collarcito con un letrero y le dé un título y le dé una profesión. Y las profesiones se ganan en las elevadas montañas de la aflicción. Hay que orar, hay que interceder, hay que buscar, hay que pelear, hay que meterse con Dios, hay que guerrear, hay que declarar con sus labios aquello que usted quiere visualizar en su vida. Dice amén. La iglesia tiene que ser más agresiva en estos tiempos que nunca. Yo le enseño a la iglesia a Guaycu, le digo, la iglesia tiene una mentalidad consumista. La iglesia viene, pastor, me duele la cabeza, ore por mí. La iglesia viene, pastor, tengo dinero para pagar los biles, ore por mí. Pastor, no tengo trabajo, ore por mí. Pastor, mi mujer me golpea en la casa, ore por mí. Yo esperaba que usted se riera con eso, ¿verdad? Pastor, mi esposo me golpea en la casa, ore por mí. Pastor, mi niño está enfermo, ore por mí. Por todo pedimos a Dios y pedimos y pedimos. Pero ¿qué le producimos a Dios? Tenemos una mentalidad consumista, consumir y consumir de parte de Dios. Pero Dios está esperando una generación que se levante para producir alma, para producir reino, para producir iglesia, para producir ministros de alabanza, gente que adore, que sirva a Dios en espíritu y en verdad. Hace falta una generación agresiva para enfrentar a un diablo agresivo. Cuando yo era un niño me di cuenta que el Dios de poder quería usar a hombres de poder. Que el Dios de poder quería usar a mujeres de poder. Que el Dios de amor quería usar gente de amor. Lo que es Dios. Mientras más usted conoce de Dios, usted entiende lo que Él quiere de usted. Dice amén o no. Amén. Esto es una introducción, es un aperitivo para que no nos empachemos ahora. ¿Está listo? Amén. Vamos a profundizar, vamos a entrar. Pero todavía no le voy a leer la escritura, todavía no. Sí, lo vamos a llevar un poquito diferente. Yo quiero, ¿de qué vamos a hablar hoy? Si te caíste, levántate. La historia del personaje que yo le quiero hablar, el que ha estudiado Biblia y ama la escritura, porque algunos solo cantan, a algunos solo les gusta la música, pero no les gusta el estudio de la palabra. Bueno, vamos a poner a prueba hoy tus habilidades de estudio de la palabra por unos 5 minutos y después te vamos a decir de quién vamos a hablar. ¿Qué les parece? Los voy a retar un poquito. No te me duermas, el hombre del cual yo quiero hablar en esta mañana es un personaje muy interesante. Porque este hombre resulta que amaba tanto la ley. Pongan mucha atención. Él amaba tanto la ley que no permitía, ni aceptaba, ni entendía que Dios hiciera nada nuevo. En unos segundos usted va a entender esto. Porque hay gente tan aferrada a ciertas cosas que cuando Dios quiere traer una transformación en su vida, Dios no puede hacerlo porque ellos tienen un molde. Y no puede usted meter a Dios en una caja de zapatos. Dios es soberano. Y Dios obra por senderos misteriosos. Y de la manera que Dios trabajó ayer no es la misma manera en la que Él quiera trabajar hoy. Y cada persona tiene una forma diferente en la que Dios va a trabajar con ellos. Dios trabaja de maneras diferentes en cada persona. Entonces este personaje del cual yo le voy a mencionar en unos minutos, él amaba tanto la ley que no permitía que Dios hiciera nada nuevo. Amaba tanto los sacrificios de los animales que no permitía que Jesús reemplazara esos sacrificios. Ya usted está empezando a atar cabos, ¿verdad? Está empezando a conectar. Amaba tanto los sacrificios del templo que él no podía aceptar que un Cristo que murió en la cruz del Calvario fuera el sacrificio perfecto y le pusiera fin a los sacrificios de los animales. Él quería regresar a seguir sacrificando animales. No podía entender cómo un hombre ahora era el sacrificio perfecto. Él quería poner sus propios animales y estaba luchando por eliminar eso.
Amaba tanto el templo que él no podía permitir que Jesús resucitara y habitara en nuestros corazones, inaugurando un nuevo templo en cada vida y en cada alma. Estaba tan enamorado del templo de Jerusalén que él no podía concebir la idea, no podía entender cómo es que ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habitaba en muchos templos en todo Jerusalén. Donde quiera que había un cristiano, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con mi gozo. Te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Él no podía entender cómo es que ahora había muchos cristianos en todo Jerusalén diciendo: soy un templo viviente del Espíritu Santo de Dios. Porque él decía: no, tenemos un solo templo, el Espíritu Santo habita en ese templo. ¿Cómo es posible que ahora habita en muchos templos? Así que él luchaba fuertemente porque no quería que la gracia reemplazara la ley, no quería que el sacrificio de los animales fuera reemplazado por un sacrificio perfecto, el de Cristo. No quería nuevos templos manifestándose en toda la ciudad. Y amaba tanto la historia de Israel que él no podía permitir que una nueva iglesia escribiera una nueva historia. ¿Ya algunos saben de quién personaje estamos hablando? El apóstol Pablo. Antes de ser Pablo se llamaba Saulo. Y amaba tanto el templo que no podía permitir que hubiera muchos templos. Entonces los perseguía y los llevaba para que fueran castigados y fueran azotados. Amaba tanto los sacrificios del templo que él no podía permitir que Cristo reemplazara los sacrificios del templo. Amaba tanto la ley que no podía permitir que la historia se escribiera de nuevo. ¿Sabe cuál es el peor enemigo de la iglesia? No es el diablo. Cristo ya derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Y él está bajo la planta de nuestros pies. El peor enemigo que tiene la iglesia son las tradiciones. ¿Por qué? Porque hay cosas poderosas que Dios quiere hacer en nosotros. Y Dios se va a encontrar con un gran reto. ¿Sabe cuál es? Que si no es de esta manera, yo no puedo recibirlo. Si no es de la manera que a mí me gusta, yo no quiero avanzar. Si no es de la manera que se acomode a mi sketch o a mi agenda, yo no puedo funcionar para Dios. Si no es en tal ciudad, yo no puedo hacerlo. Si no es así, yo no puedo hacerlo. Si no es en tal lugar, yo no puedo hacerlo. Le ponemos muchos tropiezos, muchos retos, muchas trabas a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay cosas que Dios ya quería haber resuelto en tu casa, en tu familia. Yo no conozco acá ninguno, lo cual me siento con libertad del Espíritu para hablar de esa manera. Hay cosas que ya Dios quiso haber resuelto en tu matrimonio, pero no se han resuelto. No es culpa de Dios, Él tiene el poder para cambiarlo. Es la falta de nuestra decisión, de nosotros trabajar en colaboración con Dios. Dios quería transformar a Jerusalén. Él levantó una iglesia poderosa, resucitó al Hijo. El Espíritu Santo descendió con poder. Era el tiempo, era la temporada, era el momento para sacudir toda la nación de Israel. Mas se levantó un hombre y dijo: no puedo permitir que un Cristo transforme lo que yo conozco hasta ahora. No puedo permitir que haya muchos templos. Yo quiero un solo templo viejo lleno de piedra. Hay gente cerrada luchando en contra de lo que Dios quiere hacer. Veo cosas que Dios quiere hacer como pastor en la vida de sus hijos. Y veo los padres el domingo se llevan los muchachos al parque. Yo digo: pero usted no sabe que Dios le ha dado un profeta en su casa. ¿Qué hace usted con su hijo en el parque? Pastores, que fuimos al mall a comprarle zapatos a los niños. Usted me lo hubiera llevado este domingo, porque hay una palabra que ese niño la va a necesitar el día que ya usted haya muerto. Y ese niño le toca enfrentar al diablo y a los demonios. Él necesita tener diseño y palabra de Dios en su espíritu. Pero hay padres que están cerrados. ¿Sigo o paro? Hay padres que tienen el corazón cerrado.
es que mi papá, mi mamá me llevaban el domingo y yo soy bueno. Con yo llevar a mi hijo el domingo a la iglesia, él también va a ser bueno. Sí, tú fuiste bueno. Saulo, reacciona. Ahora Dios no está interesado en que tú seas bueno. Ahora Él quiere profetas, quiere evangelistas, quiere pastores, quiere misioneros, quiere hombres que sacudan las naciones, quiere mujeres que sacudan las naciones, quiere una familia empoderada por el Espíritu Santo de Dios. Y la escuela, por muy buena que sea, no produce hombres y mujeres de Dios. Las universidades, por más necesarias que sean, no producen hombres y mujeres de Dios. Los programas sociales, por muy buenos que sean y por muy buenas intenciones que tengan, no producen hombres y mujeres de Dios. Tristemente, porque deberían de haber más, pero la única organización, por decirlo de alguna manera, que ha sido instituida por Dios para producir hombres y mujeres es la iglesia. Hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres de Dios, es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Las escuelas, las universidades, los programas sociales, todo eso es necesario, todo eso es bueno, pero puede venir un abogado y no echa fuera al demonio, puede venir un doctor y todavía no puede sanar la enfermedad, puede venir un juez y todavía no puede liberarte de tu pecado. Solamente Jesucristo, solamente hombres y mujeres llenos de Dios pueden transformar una sociedad que está rumbo a la destrucción. ¿Y quiénes vamos a preparar esa nueva generación? La iglesia. Somos usted y yo los que tenemos que aprender a mirar más allá de lo natural. Quizás a usted, sus padres le dijeron en el pasado: tú no eres muy inteligente, tú eres muy brutito, tú no vas a hacer nada, tú vas a ser un fracasado igual que tu tío, tú vas a ser un perdido igual que tu abuelo, tú eres un bruto igual que tu papá, este es otro, un mujeriego igual que el abuelo, no sirve para nada, va a tener un matrimonio fracasado, este otro es medio bobo, aquel otro es así, aquel es asado. Yo no sé a qué tú te enfrentaste en el pasado, pero hoy tú estás delante de una escritura que te dice: todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. Estás delante de una escritura que tiene programas proféticos para ti, para tu casa, para tus hijos. Y tristemente Dios no puede activar esos procesos en tu familia si el domingo estás en el parque, si el domingo estás en el mall comprando zapatos. Ahora estoy hablando como un pastor, ¿verdad? ¿Será que soy pastor? Pastor, ¿está enojado? No estoy enojado, pero sí estoy muy frustrado con las cosas que vemos hoy en la iglesia. Porque quizás hay padres que están mirando a sus hijitos y dicen, algunos me dicen: pastor, ¿cómo ve a mi hijo? ¿Usted cómo lo ve, papá? Pues yo veo que se parece a mí. Ajá. ¿Y qué más? Y a veces me gusta probarlos. Y le pregunto: ¿cómo ve usted a su hijo? ¿Cómo usted lo visualiza? Se quedan mirando y me dice: ¿pero es que se parece a su mamá? ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo veo? Y algunos no saben lo que le estoy preguntando. Otros que ya saben, ya responden al grano. Dice: lo visualizo predicando la palabra. Lo visualizo evangelizando, lo visualizo orando por los enfermos, lo visualizo cantando, lo visualizo sirviendo al Señor, lo visualizo trabajando en el reino, enseñando niños, dando clases, orando, predicando, trabajando en la obra del Señor. Y si usted no visualiza a su hijo funcionando en el reino, el diablo lo visualizará trabajando en el mundo. ¿Sigo o paro? Yo quiero que usted se dé cuenta que la iglesia tendrá lo que la iglesia produce. Dice la escritura que Saulo de Tarso había sido entrenado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un experto en la ley. Él todo lo que sabía era bueno y malo. Bueno y malo. Él no conocía el mover del Espíritu. Por lo tanto, cuando se levanta Saulo, ¿qué fue lo que hizo? Atacar la iglesia, porque él
producía, hacía lo que él había sido entrenado. Lo encuentra Jesús en el camino. Y vamos a ir ahí a la escritura. ¿Estás listo? Vamos a ver si eso es cierto. En Hechos capítulo 9, versículo 1. Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino ¿a quién? Al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o alguna mujer seguidora de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Recuerde que en la antigüedad a los cristianos le llamaban seguidores de este camino. Después se le empezó a llamar cristianos. Pero al principio se le llamaban seguidores de este camino. ¿Y qué dice el versículo 2? Y le pidió cartas para la sinagoga. Ahora mire lo que dice el verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó ¿qué cosa? Un resplandor de luz del cielo. ¿A dónde iba Saulo? Gracias. No sea nervioso, diga, ¿a dónde iba Saulo? Eso. Iba a Damasco. Y cuando iba a Damasco con el rollo de carta, la autorización legal para perseguir a los cristianos, se le aparece en el versículo 4, dice, una luz. ¿Y cuál fue el resultado de ese encuentro con esa luz? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y el verso 5, por ahí si lo tiene, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabe una cosa? Hay gente en la iglesia con problemas de autoestima. Es que yo, pastor, yo no sirvo para nada, pastor, es que yo estoy así, pastor, yo estoy débil, pastor, oren por mí, pastor, porque yo no. Usted nada, usted es un soldado del reino, usted lo que tiene que ponerse de pie y pelear la batalla, usted lo que es un guerrero del reino, usted tiene que alimentar su fe, alimentar su autoestima. Cristo no murió por una iglesia derrotada, Él murió por una iglesia victoriosa, Él fundó y estableció una iglesia llena de poder, llena de autoridad. Lo que necesitamos es creer lo que somos, entender lo que somos. La iglesia estaba siendo perseguida y Jesús se le aparece a Saulo y le dice, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Espérate, estaba persiguiendo a la iglesia en Damasco, pero quien persigue a la iglesia persigue a Jesús. Quien se mete contigo se mete con Jesús. Quien se mete con tus hijos se mete con Jesús. Quien se mete con la iglesia se mete con Jesús, porque la iglesia le pertenece a Jesús. Me dijo una hermana hace unos días, ay pastor, yo no sé qué vamos a hacer. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que la escuela está llena de satanistas. Bueno, eso es cierto. Hay maestros de todo tipo, satanistas que adoran al diablo, adoran a los demonios y ahí andan tocando a nuestros hijos y consagrándoselos al diablo y dedicándolos al diablo. Le dije, pues si los satanistas tocan sus hijos, se los consagran al diablo 10 veces al día, usted hágalo 20 veces para el Señor. Ha llegado la hora de nosotros pelear la batalla de la manera espiritual. Antes usted le daba un Nuevo Testamento a un niño y salía siendo evangelista. Ahora más vale que usted le ore, lo profetice, ore, cante con él y lo bañe con 1 litro de aceite diario para que esté ungido. Porque la batalla espiritual de estos tiempos es agresiva, es diferente a lo que enfrentaron nuestros padres en el pasado. Dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Usted ponga sus manos sobre sus hijos. Y el padre, aquí voy a enviar a tu muchacho a la escuela
Pero aunque estén en esa escuela, yo te pido que tu Espíritu Santo lo guarde, lo cuide, lo protege, que nada le pueda hacer daño en el nombre de Jesús. Y usted aprenda a pelear esa batalla. Cubra a sus hijos con la sangre. Cubra a sus hijos con la sangre. Profetice sobre ellos. Cúbrale con la sangre. Y cuando venga un demonio que venga a tratar de tocarlo, puede venir una persona y tocarlo y tratar de, yo se lo dedico al diablo, y tratar de declarar palabras proféticas diabólicas sobre esa criatura, sobre esa persona. Mas cuando los demonios vengan a tomar acción sobre él, no podrán, porque ahí estará el ángel de Jehová. Dice la escritura, ¿por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? No importa que haya muchos satanistas. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando no hay una iglesia que ha entendido el poder que tenemos. Donde hay una iglesia que ha entendido el poder que tiene, hay un diablo limitado. Usted tiene poder. Usted tiene autoridad. Tiene que empezar a usarla. Si no lo ha hecho hasta ahora, tiene que empezar a usarla. Manifestarse como un hombre, como una mujer de Dios. Oponerse a los diseños del diablo y decir, el mundo está yendo en esa dirección, pero yo me opongo en el nombre de Jesús, que esta corriente destruya mi hogar. Y profetizar. Cuando el enemigo se levanta para perseguir la paz de tu matrimonio, yo veo que hay espíritus que están atacando mi matrimonio. Yo me opongo a ellos en el nombre de Jesús. Los reprendo, Satanás. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Te ato y te expulso. Uno de los grandes problemas que la iglesia ha tenido es que no hemos aprendido a expulsar al diablo. Siempre, Señor, en el nombre de Jesús reprendemos al diablo. Y lo estamos reprendiendo, regañándolo. Échelo fuera, expúlselo. La palabra expulsión es una de las palabras que más duele y lastima el reino de las tinieblas. Es una cosa, es llamarle la atención al enemigo y neutralizarlo, pero dejarlo allí. Hay que aprender a expulsar al diablo. Satanás, yo estoy viendo que en la vida de mi hijo hay espíritu de rebeldía, hay espíritu de lesbianismo, hay espíritu de homosexualidad, hay espíritu de pornografía, hay cosas raras que está operando en mi cónyuge, en el matrimonio, en la familia, en el sobrino, en el abuelo, en el tío. En el nombre de Jesús yo te reprendo, te ato y te expulso y declaro liberación sobre esta persona. Esa es la oración que la iglesia tiene que hacer. Expulsión, reprensión y expulsión. Cuando Cristo le llevaba a los endemoniados, él no le decía, te reprendo, se te le decía, sal de él. Expulsión. Sigo, paro. Aleluya. Saliendo de aquí, usted tiene que buscar un endemoniado para liberarlo. Y le dice, dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Sabe lo que es coces? ¿Cómo hace el burrito cuando da la patada? Yo me parezco burrito, pero no sé dar buenas patadas. El caballito cuando da la patada, el burrito, o el buey cuando da la patada. Porque le dice, dura cosa es te dar coces contra el aguijón. Lo que pasa es que eso era un dicho muy popular en los días de Cristo. Los hombres cuando araban la tierra. Mi abuelo fue un hombre campesino. Él era pequeño agricultor. Me tocó ayudarle en el campo varios tiempos. Con una yunta de bueyes, 2 bueyes. Y un arado con una cadena lo iba alando. Y aquel arado se enterraba en la tierra. Y con 2 hendos, ¿verdad? 2 agarraderas, uno iba manteniendo aquella cosa derecha y caminando, y ese gancho iba surcando la tierra y luego regresaba. Y eso era un trabajo fuertísimo. Así araba la tierra mi abuelo para sembrar, porque no tenía tractores en esa temporada. Yo era un muchacho joven y me llevaban en las vacaciones a ayudar al abuelo al campo. Y me tocó hacer muchos tipos de trabajos duros como esos. Hacer hornos de leña para poder cocinar, tumbar árboles, hacía de todo. Por eso mis manos son tan deformadas, tan toscas por el trabajo duro del campo. Pero sabe que fue algo muy bueno, porque pude experimentar muchas cosas. Había algo que mi abuelo hacía, que no lo recomiendo que nadie lo practique en estos tiempos, es algo muy peligroso. Pero mi abuelo tenía una vara y en la punta tenía un clavo. Y eso es algo que soy muy abusivo, pero un hombre campesino de aquella generación, eso era algo muy normal por ellos. Y entonces cuando había un toro que un buey se estaba quedando detrás, se estaba cansando y el otro llevaba todo el trabajo, el yugo se empieza a torcer.
y hay uno que está llevando más carga que el otro y el otro se hace el descansadito. Entonces el que está arando tiene que darse cuenta de eso para que trabajen parejo. ¿Sabe cómo lo estimulaba y le daba ánimo? Ahí no había una charla motivacional, ahí no había un domingo para levantarle el ánimo a aquel toro, ¿verdad? Mi abuelo era un predicador de la línea dura, él tenía una vara con un clavo en la punta y le picaba en el muslo el toro, pobre animalito, con el clavo le picaba en la pompa y le dolía. Y siempre reaccionaba tirando la patada. Y a eso es lo que se escribe en la escritura. Dice, dura cosa es darle patadas al punzón que te está picando. Porque si le das la patada al punzón te sigue doliendo más. Entonces eso es lo que Cristo le está diciendo al apóstol, que en ese tiempo todavía no era el apóstol, era Saulo. Le dice, dura cosa es dar patadas en contra del aguijón, ¿me entiendes? Reaccionar a algo que te está doliendo. Yo te estoy llamando a un ministerio, pero tú no lo quieres recibir, tú no quieres reaccionar a él. Tú lo que estás es atacando aquello que te está llamando y te está ardiendo por dentro. En otras palabras, Saulo ya tenía el llamado, ya sentía el ardor de servir a Dios, pero como no había conocido al Espíritu Santo, estaba sirviendo a Dios de una manera muy destructiva. Es el problema de predicadores que no tienen un encuentro con el Espíritu Santo, no saben edificar, ellos destruyen. El problema de una iglesia cuando no tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra pero no edifica, solo destruye. El problema de un ministro, de un músico, de un cantante cuando tiene el talento y tiene el llamado pero no tiene la revelación y la activación del Espíritu. Él tiene el deseo y va a hacerlo, pero va a hacer mucho daño. Se necesita la intervención del Espíritu Santo para que haya una transformación genuina. Por eso mucha gente funciona. Cualquiera hace iglesia. Yo le digo a los hermanos, cualquiera hace iglesia. Usted renta un local, le pone carpetas, se trae 2 o 3 músicos que toquen bonitos, se trae 2 o 3 despeinados. Así como este muchacho, no, sí, se despeinó, ¿verdad? Se trae 2 o 3 despeinados, le suelta unas guitarras, le suelta unos baffles por allí, y unos efectos de luz, y los pone ahí a cantar y a brincar, alabaré, alabaré, alabaré. Se ponen como locos y se llena eso de jóvenes y tremendo ambiente, sí. Cualquiera es iglesia, pero no cualquiera predica la palabra de poder y de autoridad. Cualquiera habla de la Biblia, mas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Se necesita vivir en santidad, se necesita estar lleno del poder del Espíritu para enfrentar una generación que está poseída de demonios. Se necesita una iglesia llena del poder y la autoridad para liberar a nuestra comunidad de sus cargas. La iglesia es un hospital espiritual. Ay, yo no quiero ir a esta iglesia porque ahí van 2 o 3 maniáticos. Yo no quiero ir allá, hay una hermanita muy chismosa. Yo no quiero ir a esta otra iglesia, aquel hermano es así, aquel otro es asado. Pues normal que la iglesia esté llena de gente con problemas, porque este es un hospital espiritual. Hace un tiempo me dice un hermano, no, pastor, yo me quiero ir de la iglesia. ¿Y por qué? Es que ahora hay un muchacho que está visitando y es homosexual. Yo le dije, ¿cuál es el problema con que el muchacho homosexual venga y se reúna con los jóvenes? No, que al rato el hijo mío va a querer ser homosexual como él. Le digo, pero entonces eso quiere decir que usted ha hecho muy mal trabajo, porque su hijo no tiene que volverse homosexual, el homosexual tiene que volverse hombrecito como su hijo. Pero si usted no ha hecho un buen trabajo y usted tiene duda, entonces váyase a buscar otro lugar y escóndase del diablo, porque ese demonio te va a perseguir donde quiera que vayas. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué? Porque Dios no trata con cobarde. Jacob recibió una bendición y cuando Saúl le dijo, te voy a cortar el cuello, ¿qué hizo? Salió corriendo y se escondió en la casa de su tío Labán y duró por allá 14 años y cuando regresó, el primero que vino a recibirlo fue su hermanito con 400 soldados. ¿Por qué? Porque tú no vas a recibir una bendición hasta que no confrontes el espíritu que te ha hecho correr. Dios no trabaja con una iglesia cobarde, Dios trabaja con una iglesia de poder, una iglesia de autoridad. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está escuchando por ahí? Yo voy a dejar a este hombre, pastor, porque este viejo tiene este problema. Si dejas a ese viejo por ese problema, te va a encontrar otro con el mismo problema. Porque tienes que aprender a vencer el espíritu que está atacando a ese viejo. ¿Sigo, paro? Las casadas digan amén. Si yo me fuera a divorciar por todas las diferencias que tenemos mi esposa y yo, imagínense, yo cubano y loco, ella mexicana, somos 2 mundos diferentes. Nuestra música es diferente, nuestra comida es diferente,
nuestra manera de hablar diferente, nuestras costumbres diferentes, nuestras familias, dos mundos diferentes. Y nos juntamos nosotros y yo voy con ella y convivo con su familia y eso es otro mundo. Y ella viene con mi familia y es otro mundo. Y todo el mundo le dice a ella, es que la familia de tu esposo es muy diferente. Y ella dice, así como la nuestra es diferente a la de él. ¿Por qué hemos sobrevivido 18 años de matrimonio? ¿Por qué? Porque nuestras diferencias las hemos puesto en la mano de Dios. No hemos ido a buscar al bufete de abogado al primer problema que hemos tenido. Hemos ido a la sangre de Cristo. Señor, echamos fuera estos demonios de conflicto. Echamos fuera este espíritu de desánimo. Hay que rescatar y luchar este matrimonio, esta familia. Está ungida y ponerla en la sangre de Cristo. Se acabó la hora del evangelio fácil. Estamos entrando en una etapa donde el verdadero cristiano tiene que pelear y tomar las armas. Tiene que tomar las armas del Espíritu. Tiene que tomar el ayuno, tiene que tomar la oración, tiene que tomar las palabras proféticas. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora, yo sé que es muy difícil. ¿Sí? Yo sé que es difícil. ¿Por qué? Porque no nos gusta caer en el suelo. Es lo que dice el versículo 4. No sé si me lo pueden poner por ahí en el proyector para que usted lo lea. Hechos capítulo 9, versículo 4. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Los jóvenes, enciéndanla. Yo sé que los jóvenes tienen la Biblia electrónica. Enciendan su Biblia. Hechos capítulo 9, versículo 4 dice: y cayendo en tierra. Y cayendo en tierra. Escuchó una voz. ¿Cuándo fue que él escuchó la voz? Cuando cayó en tierra. Hay gente que quiere oír a Dios, pero ellos no quieren ser derribados de su caballo. Hay gente que quiere oír a Dios, pero ellos no quieren ser derrumbados de su proyecto. Cuando Saulo cae en tierra, quiere decir que ya no era el hombre que iba en la armadura del caballo. Cuando Saulo cae en tierra, quiere decir que ya no es el hombre que tiene un sentido, un camino, una dirección, una meta, un propósito. Ahora está en el piso y ya no sabe a dónde va. Yo no sé si tú te has caído en alguna ocasión. Yo no sé quién te tumbó. Algunos nos caemos, otros nos tumban. Hay abuelos que tumban los hijos. Hay padres que tumban sus hijos. Hay tíos, familiares, primos, jefes en el trabajo que le tumban el ánimo a las personas. Hay hombres y mujeres dedicados a tumbar a otros de la felicidad de la vida, del propósito de la vida. Yo no sé si a ti te han tumbado. Yo no sé si Dios ha tenido que tumbarnos a algunos de nosotros. Usted sabe, yo nací en un hogar cristiano. Por la familia de mi papá hay 25 pastores. Mis hijos son la generación número 5 nacida en el Evangelio. Y por el lado de padre tenemos 25 pastores en diferentes países que están trabajando ya en el ministerio, en Cuba, en Estados Unidos y en muchos otros lugares. Por la familia de mi madre, entre los Hernández, hay más de 15 pastores que han sido líderes de concilios y ministerios grandes, poderosos en Cuba y aquí en Estados Unidos, en Florida, hay muchísimos familiares de mi mamá que están trabajando en el ministerio. Pero yo no quería ser pastor. No. Yo vi mucho sufrimiento, muchos pesar o cargas en el ministerio de mis padres en Cuba y en Estados Unidos. Yo dije, yo no quiero eso para mí. Trabajar con la gente es algo muy difícil, es muy complicado, porque la gente se les está llevando el chamuco y ellos no hacen nada por reaccionar. La mujer ve que el diablo está destruyendo, se está llevando a su marido detrás de una falda ajena, pero ella está en la casa viendo novela en vez de estar en la oración clamando y guerreando, y el pastor está más preocupado por su matrimonio que ella misma. Y eso pasa allá donde yo vivo, acá no, ¿verdad?
Y entonces a veces el hombre ya ve que la mujer ya se quiere divorciar, pero él está cambiándole las bujías al carro. Y yo digo, hermano, pues usted quiere cambiar las bujías y su mujer está a punto de divorciarse de usted. ¿Qué hace usted cambiando bujías? Vaya a orar, a clamar, a gemir, a proteger su casa con la sangre de Cristo. Oh, sí, ¿verdad, pastor? Porque hay un desenfoque espiritual. Y después dice, me voy para otra iglesia donde no me dejen cambiar las bujías a gusto. No me dejan ni cambiar la bujía en paz. ¿Verdad? Así pasa. Y la mujer dice, me voy para otra iglesia donde hay un pastor que me deje ver las novelas en paz. Ella no entiende que uno está peleando por el bienestar de su casa, su familia. No. Ellos miran otra parte de la película. Y uno sufriendo y batallando porque uno está visualizando en el espíritu lo que está sucediendo. Y entonces uno es muy incomprendido, sufre mucho uno en el pastorado. Y yo dije, yo no quiero ser pastor. No. Yo voy a ser evangelista. Yo llego a un lugar, doy unas palabras, predico, tú te manifiestas, haces tu parte, yo hago la mía, salvas a todo el que tú quieres salvar y yo me voy. Y el pastor que se quede luchando con esas cabras, yo me voy, yo no quiero saber de la gente. Y así yo vivía mi vida. Era un Saulo, yo tenía mi propio caballo. Yo iba en mi propio trote, en mi propio destino. Pero un día teníamos un niño de 3 años y medio. Era el primogénito de la familia. Y yo muy orgulloso le puse mi nombre también. Así parecía una dinastía aquello. Y a los 3 años y medio murió. Muere en un accidente. Y un día voy entrando al templo, voy camino a la iglesia, me bajo del carro y voy por el estacionamiento. Y había una muchacha que se dedicaba al negocio de la prostitución ahí en esa área donde estaba el templo. Y entonces a ella le gustaba sentarse en la puerta de la iglesia y andaba con unas falditas cortas, provocativas. Porque cuando pasaba el policía, ella le decía que estaba esperando que abrieran la iglesia para entrar, entonces él no la podía arrestar porque es una propiedad privada. Y usaba la iglesia para hacer su negocio. Y ya yo le había llamado a la policía varias veces. Y yo me enojaba cada vez que la veía ahí porque las hermanas se disgustaban. Entonces, era un domingo en la mañana, yo voy para el templo, era un Saulo tremendo yo, hermanos. Era un Saulo tremendo, bien hecho, con Biblia y todo, Y voy caminando, ya dejo mi camioneta y me voy caminando para el templo y veo a la muchacha que allá prostituyéndose y cuando la miro me entra un calor así, como siempre, Saulo, yo la persigo, le llamo a la policía que la encarcele. Era un Saulo bien bravo yo, hermano. Un Saulo moderno. Y digo, ahorita le voy a llamar a la policía de nuevo y cuando voy a sacar el celular la mujer se manda a correr, hermano. Porque ya sabía que yo le iba a llamar a la policía, no era la primera vez que se la llevaban por eso. Y en ese momento me habla el Espíritu Santo. Hace unos días que había sepultado a mi hijo. Y me habla el Espíritu Santo, me dice, qué vergüenza. Y yo escuché como una voz, como si alguien me hablara de adentro para afuera. Qué vergüenza. Yo tengo tu hijo aquí en mi presencia y tengo esa hija perdida en la puerta de mi casa y tú no la puedes invitar a entrar. Eso fue tan fuerte para mí. Y fue tan duro que yo perdí la fuerza de mis rodillas y caí de rodillas en el pasto. Caí arrodillado llorando. Entonces yo le gritaba a la mujer, espera. Ella no sabía lo que estaba pasando en mi corazón. Ella pensó que yo todavía la quería llamar a la policía. Eso fue corriendo. Pero ese día me dieron un golpe en mi espíritu fuerte. Y desde ese día entonces comenzó Dios a sacar el corazón de Saulo y ese corazón de piedra y a poner un corazón de carne, un corazón espiritual, un corazón enamorado de las cosas espirituales. Y empecé a entender el dolor que siente un padre al no tener un hijo. Entonces yo empecé a identificarme con Dios y dije, wow, ahora empiezo a sentir el dolor que tiene Dios al ver a sus hijos perdidos, porque yo he sepultado uno, ahora entiendo el dolor de un padre. Entonces yo empecé a entender eso y le dije a mi esposa, vamos a prepararnos para el ministerio porque lo que viene no hay forma de huir de esto. Dios te tumba de tu caballo de una manera o de otra. Hay gente que tiene una manera de pensar muy diferente a lo que Dios quiere y Dios lo va a tumbar de ese caballo. Y hay otros que ya fueron tumbados y no hayan qué hacer, no saben qué hacer, pero el Espíritu Santo sabe qué hacer en tu vida. Quizá hay gente que no te trató bien, ¿sabes por qué?
qué? Porque el enemigo vio que si tú recibías amor, tú ibas a ser un potencial dando amor a otros. Y el enemigo dijo, vamos a tumbarlo del caballo del amor para que no le dé amor a nadie. A lo mejor tu matrimonio no fue bueno ayer porque él vio que tú ibas a ser una buena persona. Y el enemigo dijo, vamos a fracasarle el matrimonio para que sea un hombre o una mujer amargada en su segundo matrimonio. Pero la sangre de Cristo está aquí para levantarte. Quizás no tuviste los mejores padres, pero ahora tiene un padre espiritual, tiene una madre espiritual, tienes a Cristo sentado a la diestra del Padre. Todo puede ser restaurado. Lo que se ha caído puede ser levantado. Estás en el lugar correcto. Es la sangre de Cristo la que levanta todo lo que se ha caído. Y de un joven con un corazón medio duro, medio amargado, medio loco, con sus propias ideas, por ahí atrabancado en su propio camino, en su propio destino, el Espíritu Santo me tuvo que tirar al suelo, me tuvo que tirar al piso, tuvo que romper mi corazón. Y entonces yo me levanté y le dije a mi esposa, vamos a estudiar. Y comenzamos a estudiar aquí en Dallas, en una universidad cristiana, y completamos durante 6 años, estudiamos por un doctorado en teología para ayudar a la iglesia de la mejor forma posible. Y fue bien costoso, pero hicimos un esfuerzo grande, terminamos. Y después la iglesia donde yo me congregaba, porque una cosa es recibir el llamado y otra es recibir la activación del llamado. Y hay gente que siente el llamado y a los 3 días levanta iglesia. Y entonces son los problemas. Porque yo recibí el llamado y hablé con mi esposa, le dije, no le vamos a decir nada al pastor, que el Señor le revele al pastor lo que nosotros tenemos. Si el Señor no le revela a él, aquí nos quedamos tranquilos. 8 meses después me llama el pastor y me dice, yo siento de Dios que es la hora de que tú empieces un ministerio en la ciudad de Waco. Le dije, pastor, tenemos 8 meses orando por eso, pero tengo otro problema, yo no tengo dinero y eso se requiere mucho dinero levantar una iglesia. Y me dijo, no te preocupes, dale, yo te pago la renta por 1 año y vamos a ver lo que Dios hace. Y ahí algunos de ustedes que pudieron ir a Waco hace un tiempo atrás, ustedes pudieron ver lo que Dios hizo. Empezamos en un localcito pequeño en la sala de mi casa y de ahí nos fuimos moviendo y ahora Dios nos entregó una propiedad grande y estamos trabajando para el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito con tu vida, si tu diseño no es de acuerdo al diseño de Dios, Él te va a tirar al suelo, pero no te sientas destrozado. Cuando Dios te deja caer al suelo es porque Él quiere hablar contigo. Y póngamelo en el proyector si es posible, por favor, una vez más. Dice, y cayendo en el suelo oyó la voz. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay ocasiones que nosotros tenemos que topar fondo. Hay ocasiones en las que hay que topar fondo. Los mayores sufrimientos que han llegado a tu vida no han llegado para destruirte, han llegado para hacerte entender que hay alguien que te puede sacar de ese sufrimiento. Las mayores preocupaciones que tú has tenido en tu vida no han sido para que tú te sientas perdido y abandonado, sino para que tú reacciones y entiendas que hay alguien que puede direccionar tu vida de una manera mejor. Hay gente en otras iglesias que ha tenido pastores malos. Hay pastores malos. Pablo le llama perritos engordados. Hay pastores malos. Y hay gente cerrada que ya no quiere ir a ninguna iglesia. No quiero congregarme en ningún lugar porque todos los pastores son así, todos los pastores son amasados. Y cada vez que yo me encuentro una persona así, le digo, tú has topado fondo, pero no te quieres levantar. Dios te está hablando. ¿Cómo? Cuando tú topas fondo, lo siguiente que tienes que hacer no es levantarte, es poner atención, porque es que Dios te va a hablar. Pastor, he tenido un problema tremendo. Estate quieto, estate tranquilo. Escucha la voz de Dios, porque es el momento que Dios le gusta hablar. Cuando tú pierdes tu rumbo, cuando tú pierdes la esperanza, cuando ya el doctor te da una noticia que es terminal, que no está en tus manos, cuando el abogado te da una noticia que no está en tus manos, cuando algo se sale de control, estate quieto, no te desesperes. El momento donde Dios te va a hablar. Pastor, pero ¿usted cree que eso es de Dios? Pues si no es de Dios, vaya a la escritura y ahí lea que cuando llegó Nabucodonosor el Grande, y dice, este muchacho que es músico bonito, que se peina chulo, lo quiero para mi reino. Aquel otro que está por allá también lo quiero. Yo hablo inglés, francés, cubano, español, ¿verdad? Ok, él habla mucho idioma, también lo quiero. Y eran 3 jóvenes, se los llevaron. Se llevaron los más jóvenes,
los más fuertes, los más bonitos, dice que eran bien parecidos y dice que eran estudiados en diferentes idiomas, en diferentes ciencias, eran gente preparada y mucha gente murió por la espada del filo, el filo de la espada de Nabucodonosor. Y entonces cuando llegan los problemas hay dos tipos de gente. ¿Estás listo? Cuando llegan los problemas hay gente que dice Nabucodonosor llegó y me mató. Pero hay otro que dice Nabucodonosor llegó. Por favor, no le ponga ese nombre a sus hijos. Está raro, ¿verdad? Nabucodonosor llegó y a mí no me mató, a mí me trasladó de un pueblo pequeño y ahora me trajo a la capital de un imperio y ahora estoy en una posición de gobierno y de autoridad. Cuando llega la crisis, algunos son destruidos, pero los que se han preparado, los que se han pulido, los que se han entrenado, los que se han santificado son trasladados a posiciones de gobierno y de autoridad espiritual. ¿Hay alguien que está entendiendo eso? No podemos impedir que lleguen problemas a tu matrimonio. Pero si tú te has preparado en el espíritu y cuando lleguen los problemas lo que va a pasar es un traslado. Hay matrimonios que están en la rutina, no se dan cuenta. Cuando llega un conflicto fuerte, tú los miras en la oración y uno como pastor uno se da cuenta. Y uno le dice, hermano, ¿qué ha pasado? Lo veo más seguido en la oración. No, pastor, es que llegó un problemón tremendo y estamos metidos ahora ahí, sí. Y yo digo, eso, Señor, métele problemón, Señor, porque está orando más, ¿verdad? Le digo, hay problemas que a algunos los van a derrumbar, pero a otros los van a promocionar, los van a catapultar. A Saulo, la luz lo tumbó. Pero esa caída fue para levantarlo en otra dimensión. Porque cuando se levantó de ahí le dijeron, entra en Damasco, en una casa, y ahí se te va a decir lo que tú vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te habla, lo primero que te hace es darte asignación profética. Yo siento que Dios me habló, yo siento así, Dios te habló. Bueno, siéntate porque ahora se te va a decir lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero es que si ya Dios me está hablando a mí, ya yo estoy listo para predicar. No, Señor. A Saulo vio tremenda luz. Saulo fue entrenado a los pies de Gamaliel. Saulo vio la luz. Saulo escuchó la voz de Dios y aún así le dijeron, siéntate porque no estás listo. Hay cosas que en el Espíritu se te tienen que ser reveladas. Hay gente que oyendo la voz de Dios a los 3 días levanta iglesia. Cuide este lugar, ame este lugar, ame este ministerio, ame esta familia pastoral, ame cada familia que está aquí en este lugar. Cuídense los unos a los otros. Manténganse unidos, que una iglesia unida no puede ser vencida por el diablo. Hay poder en la unidad. Tiene que aprender a pelear en el espíritu. Si alguno ya lo está haciendo, sígalo haciendo. Y si usted hasta ahora no lo ha estado haciendo de esa manera, vuelva a ser más agresivo. ¿Dice amén o no? Amén. Yo no sé cuánto han sido sus problemas. Yo no sé hasta dónde hemos topado el fondo. Pero mi mensaje en esta mañana es que no importa la profundidad de tu caída. ¿Usted ve esta botella de agua? ¿Sabe cuál es el problema con esta botella de agua? Que no sabe rebotar. Mire, algo loco, le dije que soy loco, ¿eh? Rebotó muy poquito. ¿Desde dónde la dejé caer? Desde aquí, mire, desde el púlpito la voy a dejar caer, mire. Si acaso rebotó un pie de altura. Si acaso rebotó así. ¿Sabe cuál es el problema con esa botella? Que no tiene rebote. Ese es el problema de muchos cristianos. No importa la profundidad de tu caída. Es que el hermanito estaba aquí bien alto y se cayó muy profundo. No importa la profundidad de tu caída, lo que importa es la altura de tus rebotes.
Es que Saulo era entrenado a los pies de Gamaliel y mira cuánto se cayó. Pero no importa cuánto se cayó. Estaba entrenado a los pies de Gamaliel, pero ahora rebotó siendo entrenado a los pies de los discípulos y a los pies del Espíritu Santo. ¡Ay, ay, ay! Antes perseguía gente en Damasco y ahora es un perseguidor de diablo y de demonios. Ahora anda predicando y liberando el continente de Asia. Eso es lo que hace Dios con una familia. Eso es lo que Él quiere hacer en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, en esta iglesia, en esta comunidad. Tú no eres cualquier cosa. Los problemas que tú has enfrentado no han sido para destruirte, sino para hacerte reaccionar, para topar fondo, para que entiendas que hay cosas poderosas de Dios para ti. Dios tiene grandes planes con ustedes. El trabajo no ha terminado. Hay mucha gente que está a punto de quitarse la vida en esta semana. Hay muchos matrimonios que están a punto de firmar el acta de divorcio. Hay muchos hijos que están a punto de dejar las universidades desenfocados, tristes. Hay muchos que están a punto de abandonar el diseño sexual que Dios le asignó. Hay muchos que están a punto de suicidarse y hacer cosas tremendas. Y hace falta una iglesia empoderada. Hace falta una iglesia empoderada. ¿Dice amén o no? Yo quiero pedirle que hagamos algo. Que hagamos un ejercicio de oración y de guerra espiritual. ¿Qué le parece? Yo le voy a pedir a usted que venga por aquí enfrente. Así vamos a hacer algo loco. Venga para acá. Párese aquí. Venga, párese por aquí, por enfrente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y usted va a clamar. Usted va a clamar por su familia. Usted va a guerrear por su familia. No necesito saber en cuánto fondo usted ha topado. No necesito saber cómo se cayó, ni qué tan profundo ha caído. Yo lo que estoy interesado en el rebote que Dios le va a dar a usted en esta semana. Su familia va a rebotar. Su matrimonio va a rebotar. Sus hijos van a rebotar. Tu salud va a rebotar. Tu economía va a rebotar porque Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere trabajar en la familia. Dios quiere trabajar en la iglesia. Vengan para acá, acérquense para acá. Vengan, vengan, no, sí. Yo no muerdo, estoy feo, pero no muerdo. Aleluya. Ahora yo le voy a pedir que las esposas, pónganse de frente a sus esposos por ahí. Pónganse de frente a su esposo. Y el esposo ponga la mano en la esposa, en su espalda, ¿sí? Ponga la mano en sus hombros. Vengan. Esto es un tiempo de administración.